Hola, hoy comenzaremos con lo que se llaman búsquedas. ¿Qué son las búsquedas? Dado un determinado valor, se trata de ver si existe un elemento con ese valor en el arreglo o archivo donde se busca, tal que se devuelva si está o no. Veremos dos tipos de búsquedas, la búsqueda secuencial y la búsqueda binaria. Vamos a comenzar con la búsqueda secuencial. Se puede aplicar para búsquedas internas y externas, y hay que ir pasando secuencialmente por todos los elementos de la estructura hasta encontrar el elemento o acabar la lista. El ejemplo, un arreglo de 5 posiciones. Digite un elemento a buscar. Ese dato lo vamos a pedir al usuario. Vamos a añadir en este ejemplo que el usuario ingresa el número 5. Vamos a usar una variable, encontrado, como falso, e iterador le vamos a asignar 0. La sintaxis de este ejercicio es usar el ciclo mientras y usar condicionales. En el ciclo mientras vamos a poner la siguiente condición para este ciclo. Mientras el iterador sea menor a 5 y encontrado sea igual a falso, tiene que coincidir estas dos cosas en verdadero para que entre al ciclo mientras. Mientras el iterador sea menor a 5 y encontrado su valor sea falso, va a entrar al ciclo mientras. Luego que entra el ciclo mientras, va a entrar al condicional, donde va a decir si el número del arreglo, en este caso el primer número, 0, iterador vale 0, es igual al dato que ha ingresado el usuario. El dato, recuerden que vale 5. Entonces, si es igual, encontrado, ahora su valor va a ser diferente, va a ser verdadero, y la variable posición se le va a asignar el número del iterador. ¿Esto qué quiere decir? Que iterador vale 0, entonces en la posición se va a guardar el número 0. Pero como sabemos que el 5 no está en la posición 0, sino está en la posición 2, es que aquí esto no va a suceder. Entonces va a salir no va a entrar directamente al condicional y va a decir que el iterador va a aumentar 1. El iterador valía 0, ahora vale 1. Volvemos al ciclo. Y dice, iterador es menor a 5, sí, vale 1, es menor a 5. Y encontrado sigue siendo falso, sí, porque no entró al condicional. No hubo ninguna condición allí. Entonces, vuelve a entrar en el ciclo. Mira esto, la condición se cumple, que el encontrado sigue siendo falso y el iterador sigue siendo menor a 5, entra el condicional y pregunta, el número del arreglo, el iterador, que ahora vale 1, ¿es igual al dato? El 2 es igual a 5, está preguntando, que es el dato que ingresó el usuario. No, entonces no entra el condicional, encontrado no va a transformarse en verdadero y posición tampoco va a guardar la posición del iterador, y sí va a salir, no va a entrar directamente al condicional, simplemente va a aumentar 1 más el iterador. El iterador ahora vale 2. En el ciclo pregunta, iterador sigue siendo mayor a 5, el iterador vale 2, entonces 2 es menor a 5, sí, y encontrado, ¿es falso? Sí. Bueno, sigamos este ciclo entonces, y entra el condicional y pregunta, el número de iterador, el índice 2, lo que está allá dentro de ese índice 2, ¿es igual al dato? Sí, es igual al dato. Dentro de esa posición hay un 5 y el dato es 5. Entonces, encontrado toma su valor verdadero y se guarda la posición. ¿Cuál posición era? La posición era del índice del iterador, está en la posición 2, entonces en posición se guarda el número 2 y allí
sale del condicional y va a aumentar uno más el iterador ahora va a valer 3. Vuelve al ciclo mientras y en la condición dice iterador 3 ¿es menor a 5? Sí, se cumple. ¿Y encontrado es igual a falso? No, porque en el condicional encontrado ya cambió su valor a verdadero, así que el ciclo se determina. El dato ha sido encontrado y su posición está guardada en la variable posición, donde se guardó el número 2. Aquí vemos cómo el ciclo va recorriendo y encuentra el dato. Ya como se encontró el elemento, el dato se encontró dentro del arreglo, vamos a poner fuera del ciclo mientras un condicional para mostrar el resultado y vamos a poner que si encontrado es igual a verdadero, entonces vamos a escribir elemento encontrado, después de la comilla, coma, y ahí vamos a mostrar la posición que se guardó, que era la posición número 2. Si se recorrió todo el ciclo y esto va a tener un final, porque si encontrado nunca cambió a verdadero, la otra condición que le va a poner fin a este ciclo es que el iterador supere a 5. Cada vez que le sube, va a llegar a 3, va a llegar a 4, hasta va a llegar a 5. Ya cuando llegue el iterador a 5, va a salir del ciclo y entonces encontrado va a quedar en falso. Y ahí sí, en este condicional final va a decir, si no se encontró el elemento, si encontrado, si su valor siguió siendo falso, entonces el elemento no ha sido encontrado. Aquí tenemos entonces la búsqueda secuencial y hemos definido encontrado como una variable lógica. Definimos el arreglo con su nombre num, el iterador que vamos a ocupar, la posición, esta variable, y la variable dato. Todo esto lo hemos definido como enteros, variables enteras, y la dimensión del arreglo va a ser de 5 posiciones. Aquí simplemente mostramos un mensajito donde decimos digite los elementos del arreglo, y aquí el usuario va a digitar todos los elementos para el arreglo. Le estamos pidiendo cada uno de los elementos. Aquí me gustaría que ingresaran los mismos números que le mostré en la teoría de la búsqueda secuencial. Que los números que yo ingresé fueron el 3, el 2, el 5, el 4 y el 1. En ese orden. Se guarda todo en el arreglo.
recorriendo el arreglo a través del ciclo y se guarda todo a través del iterador en el arreglo num. Aquí simplemente ponemos un salto de línea y vamos a pedirle al usuario el dato a buscar. Digito un elemento a buscar y lo vamos a guardar en la variable dato, que el dato que vamos a buscar en este caso es el número 5. A encontrado lo vamos a inicializar en falso y al iterador le vamos a asignar el valor del 0. Y aquí comenzamos con el algoritmo de la búsqueda secuencial. Con el ciclo mientras, vamos a decirle que mientras el iterador sea menor a 5 y encontrado sea igual a falso, vamos a hacer lo siguiente. Adentro ponemos un condicional y en el condicional vamos a ver la siguiente condición, que si el número del arreglo en el que está transcurriendo el ciclo es igual al dato, si dentro de esa posición está el número que es igual a dato, entonces encontrado se le va a asignar otro valor que es verdadero y en posición se va a guardar el número de la posición que se está recorriendo el arreglo. Si no sucede que el primer lugar, o sea, el primer lugar del arreglo sería el valor 0, el iterador vale 0. Si en ese lugar el número no coincide con el número del dato, nunca va a entrar al condicional, pero sí el iterador va a aumentar el número. El iterador va a valer 1, iterador 1 es menor a 5 y encontrado sigue siendo falso, sí, y así va a ir recorriendo todo. Una de las dos formas de que este ciclo cambie y termine o ponga fin a este ciclo, recordemos que este es un ciclo con un número indeterminado de iteraciones. Estos son los ciclos que podrían llegar a ejecutarse infinitamente si nuestra condición no está bien clara, bien organizada y bien armada. Entonces, yo aquí, mientras el iterador siga siendo menor a 5, que va a ir aumentando siempre aquí en el ciclo, cada vez que recorra, el iterador va a ir valiendo desde 0, que vale la primera vez, después va a valer 1, 2, 3, 4, ya cuando el iterador llegue a 5, ya no es menor a 5. Entonces ahí ya este ciclo, que puede llegar a ser infinito, va a tener un fin. De otra manera, también para terminar esto, es que encontrado cambie su valor a verdadero, que exista dentro del arreglo. Si dentro del arreglo existe el dato que estamos buscando, entonces encontrado va a cambiar su valor de falso a verdadero. Entonces aquí la condición del ciclo no se va a cumplir. Recuerden que tenemos aquí el operador lógico y donde se tienen que cumplir los dos. Se tiene que cumplir tanto que iterador es menor a 5 y que encontrado su valor sigue siendo falso. Si esas dos cosas se cumplen, el ciclo sigue funcionando. Pero si una de las dos no llega a cumplirse, ya este operador lógico va a hacer que el ciclo llegue a su fin. Si el dato ha sido encontrado, se va a guardar la posición aquí en esta variable posición, en la que fue encontrado se va a guardar allí. Y es aquí que vamos a hacer el último condicional, donde vamos a decir que si encontrado ha cambiado su valor a verdadero, entonces el elemento, el dato que estábamos buscando, si existe en el arreglo, en la posición, y ponemos posición donde vamos a ver el valor de la posición. Y si se recorrió todo el ciclo y este ciclo se terminó porque el iterador terminó valiendo más que 5, al no lograr encontrar el elemento, el iterador aumenta y ahí ya no se cumple el condicional. Entonces, encontrado no va a ser igual a verdadero, va a seguir valiendo falso. Entonces, la primera
parte del condicional doble aquí no se va a cumplir, va a entrar a la segunda y va a decir el elemento no existe en el arreglo. Este ejercicio de búsqueda secuencial está terminado, pero una de las cosas importantes es que ven que el arreglo lo podemos ingresar desordenadamente, no hay ninguna ley establecida de cómo ingresar este arreglo. Se puede ingresar ordenado, ascendentemente, descendentemente, desordenado, y no hay ningún problema. La búsqueda secuencial va a funcionar igual, va a buscar ese elemento y nos va a decir en la posición en que se encontró. Esta es la búsqueda secuencial. Bien, ahora vamos a ver lo que es la búsqueda binaria. Para que se pueda aplicar la búsqueda binaria a un arreglo, este debe estar previamente ordenado ascendentemente. Aquí vemos la diferencia de la búsqueda secuencial a esta búsqueda binaria. Que aquí sí existe una ley para la búsqueda, que es que el arreglo debe estar ordenado ascendentemente. Se trata de dividir el espacio de búsqueda en sucesivas mitades hasta encontrar el elemento buscado o hasta que ya no pueda hacer más mitades. Primero hallamos el índice de la mitad del arreglo y miramos si el elemento coincide con él. Si no coincide, averiguamos dónde debería estar el elemento buscado, si en la parte derecha o izquierda, y dentro de esa mitad hago lo mismo sucesivamente. El ejemplo, tenemos un arreglo que está ordenado ascendentemente, 3, 4, 5, 6 y 7, un arreglo de 5 elementos. Vamos a pedir al usuario que digite un elemento a buscar. Vamos a suponer que el usuario nos ingresa el dato, va a ser el número 6, y vamos a ver que comenzamos inicializando una variable lógica encontrado, le vamos a asignar falso, vamos a encontrar una variable inf que está abreviado de la palabra inferior, y a ella le vamos a asignar el valor de 0. Después tenemos sub, que es la abreviatura de superior, y le asignamos el valor de 5. ¿Qué quiere decir? Que inferior va a tener la posición 0 del arreglo y superior va a tener el valor máximo del arreglo. El iterador le vamos a asignar el 0. Ahora inferior, entonces, tiene el valor de 0 y superior tiene el valor de 5. Y vamos a comenzar haciendo una asignación a la variable mitad. Le vamos a decir que inferior más superior dividido 2, el resultado de esto va a ser el valor de mitad. ¿Qué quiere decir? Que mitad va a valer 2. ¿Por qué? Porque vamos a hacer ahí, vamos a truncar este resultado, pues sabemos que la mitad de 5 sería 2,5, pero vamos a redondear ese resultado quitándole la coma y el decimal y le vamos a dar el valor de 2. Y es allí que va a entrar en la posición del arreglo, en la posición 2, donde está el valor 5. Y aquí comenzamos con el algoritmo para esta búsqueda. El algoritmo consta de lo siguiente: un ciclo con un número indeterminado de iteraciones, el ciclo mientras hacer, y dentro vamos a tener condicional doble y condicional anidado. Dentro del ciclo mientras vamos a tener la siguiente condición: mientras inferior sea menor o igual a superior y el iterador sea menor a 5 y encontrado sea igual a falso, vamos a hacer lo siguiente.
Entramos al condicional y dice que si el número que vale mitad, y dijimos que vale 2, es igual al dato, entonces, ¿qué quiere decir? Si en la posición 2 del arreglo el número que está en esa posición, el 5, es igual al dato, entonces que encontrado va a valer verdadero y se va a guardar la posición que está guardada en mitad en la variable posición. Pero esto no sucede porque estamos buscando el dato número 6 y en la posición 2, que es el índice que tiene guardado mitad, está el número 5. Entonces esa condición no se cumple. Entonces vamos al condicional doble donde decimos, y si no, si eso no se cumplió, entonces ¿qué va a pasar? Otro condicional anidado donde decimos que si el número de mitad es mayor al dato, entonces, ahora nos preguntamos, ¿5 es mayor a 6? No. Entonces tampoco va a entrar a este condicional, sino que va a entrar al siguiente, donde decimos si no, inferior, entonces le vamos a asignar el valor de mitad. Inferior va a dejar de valer 0 y va a valer 2. Y a mitad le vamos a volver a hacer la fórmula con un trunc, donde vamos a decir que inferior, que vale 2, más superior, que superior sigue valiendo ¿cuánto? Superior sigue valiendo 5. Ya vimos entonces, entró al final del último condicional y el cambio que hizo fue que inferior vale 2 y mitad ahora vale 3. En el iterador le vamos a sumar 1 y volvemos al ciclo. Dice inferior es menor o igual a superior. Inferior vale 2, superior vale 5, si sigue siendo menor a superior, se cumple. Y el iterador ahora vale 1, es menor a 5, también se cumple. Y encontrado es igual a falso, también se cumple porque no entró en el primer condicional. Vamos a entrar entonces en el condicional y vamos a ver si el número mitad es posición 3, el número que está guardado en la posición número 3 del arreglo es igual al dato. A ver, adentro de esta posición está el 6 y dato vale 6. Aquí se está cumpliendo este condicional. El primer condicional ya se cumplió. ¿Y qué fue haciendo el algoritmo? Fue cortando a la mitad el arreglo. Encontrado, entonces se le va a asignar verdadero y ahora posición va a guardar el número de posición donde encontró el dato, que estaba en mitad. Mitad vale 3. Es allí que se termina de cumplir y de ejecutar la búsqueda binaria.
Aquí tenemos el código, el algoritmo de lo que es la búsqueda binaria. Hemos definido encontrado y creciente como variables lógicas. Hemos definido inferior, superior, mitad y posición como enteros, como también hemos definido el num, que es el nombre del arreglo, el iterador y el dato como enteros también, y la dimensión del arreglo va a tener 5 posiciones. Aquí le decimos al usuario que digite los elementos del arreglo ascendentemente. Ya le estamos avisando al usuario que hay una forma para hacer esta búsqueda. Con el ciclo repetir hasta que, recordemos que estos ciclos son con un número indeterminado de iteraciones. Son ciclos infinitos. Si no está bien la resolución de este ciclo, se puede volver un ciclo interminable. Pero bueno, ya les voy a explicar cuál es la condición que le va a poner fin a este ciclo. Vamos a comenzar asignándole a la variable creciente lógica el valor de verdadero. Y vamos a comenzar con el ciclo para. Dentro del ciclo repetir hasta que vamos a tener el ciclo para, donde vamos a recibir todos los elementos para nuestro arreglo. Y aquí vamos a comprobar con otro ciclo si el arreglo está en forma ascendente. Para eso hemos puesto este otro ciclo, que vamos a ver que va a recorrer hasta la posición 3. ¿Por qué? Porque el condicional dentro va a hacer comprobaciones hasta el iterador más 1. O sea que cuando llegue a la posición 3 va a llegar aquí este condicional, va a comprobar la posición que nos está faltando aquí agregar. Si yo le pongo el 4, va a salirse del arreglo y allí vamos a tener un error. Hay que prevenir esto. Entonces, antes de que suceda eso, siempre que vamos a trabajar con el iterador más 1, esto es que va a sumar una posición más. Entonces, no podemos permitir que este ciclo recorra hasta 4, que es el total de las posiciones del arreglo, porque en el condicional va a llegar hasta esa posición. Bien, va a recorrer entonces haciendo un condicional, comprobando si el número por el cual está siendo recorrido el arreglo es mayor al número que sigue. Si se comprueba que esto sucede tan solo una vez, a creciente se le va a cambiar el valor de falso. ¿Qué quiere decir? Que el arreglo, los números que hemos ingresado, están en un orden que no es ascendente. Puede ser que esté desordenado, puede ser que esté en forma descendente, y aquí lo va a comprobar y va a cambiar el valor de creciente, y vamos a salir del ciclo una vez que ya está comprobado de que el arreglo está en una forma ascendente, que es lo que necesitamos, o está desordenado, o está en forma descendente. Entonces creciente, aquí en este condicional, vamos a decir, si creciente ahora vale falso, entonces le tenemos que decir algo al usuario, que el arreglo está desordenado, ha sido ingresado de una forma incorrecta, y que vuelva a digitarlo. Es por eso que aquí repetir hasta que creciente siga valiendo verdadero como al principio. Si vale falso, es que el arreglo está en una forma desordenada y no cumple la regla para la búsqueda binaria. Entonces es aquí que va a volver al principio y va a pedir que ingrese de nuevo, y de nuevo, si lo ingresa mal, de nuevo le va a decir el arreglo está desordenado, vuelve a digitarlo, va a comprobar creciente falso y no es igual a verdadero, entonces va a volver, y así se va a volver un ciclo infinito hasta que el usuario ingrese correctamente el arreglo en forma ascendente. Eso es lo correcto que estamos buscando. Luego de allí, creciente, si es igual a verdadero, es que el arreglo fue ingresado de acuerdo a las necesidades que tenemos para la búsqueda binaria. Vamos a poner un salto de línea y vamos a pedirle al usuario que nos digite el dato para buscar, y lo guardamos en la variable dato.
Y aquí comenzamos con las asignaciones donde decimos que a encontrado le vamos a asignar el valor de falso, a inferior le vamos a asignar el valor de 0, a superior le vamos a asignar el valor de 5, al iterador le vamos a asignar el valor de 0. Superior, ¿por qué le asignamos 5? Le asignamos 5 porque es el número máximo que va a tener este arreglo. Y bueno, a mitad, con un trunc, le vamos a asignar la siguiente fórmula, donde inferior más superior dividido 2. Esto es 5 dividido 2. El trunc, ¿qué va a hacer? Va a redondear hacia abajo, no redondea hacia arriba. Sabemos que la mitad de 5 es 2,5. Si de redondear hacia arriba, en vez de mitad valer 2, valería 3. Pero redondea el trunc hacia abajo, entonces mitad va a tener el valor de 2. Y aquí comenzamos con el algoritmo de la búsqueda binaria, donde vamos a tener el ciclo mientras y vamos a tener condicionales dobles y anidados. En el ciclo mientras, con un número indeterminado de iteraciones, vamos a comprobar si inferior ¿cuánto valía? 0. ¿Es menor o igual a superior? Es menor a superior, porque superior es 5 e inferior es 0. Se cumple. Y el iterador es menor a 5, sí, porque iterador comienza valiendo 0. Y encontrado es igual a falso, sí, encontrado. Entramos cumpliendo todas las condiciones y entramos al condicional, al primer condicional. La posición del arreglo 2, que es el valor de mitad, es igual al dato. Y aquí es donde yo les voy a pedir, para que comprobemos si este ejercicio funciona bien, que ingresemos tal cual el ejemplo que vimos en la teoría, donde habíamos ingresado el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. ¿Esto qué quiere decir? Que en la posición 2 estaría el número 5, es por eso que no se cumple este condicional y vamos a entrar en el condicional doble. Si no, y ahí entramos en el anidado, donde también hacemos una comprobación y decimos, la posición 2 del arreglo es mayor al dato, ahí el valor que está dentro, o sea, el 5, es mayor al 6, tampoco se cumple, tampoco va a entrar allí. Entonces vamos a ir al condicional doble, donde decimos, si no es así, no fue, como lo vimos en la primera parte del condicional. Entonces, ¿qué va a pasar? Inferior ahora va a tener el valor de mitad. Inferior va a pasar a valer 2. ¿Por qué hacemos esto? Porque aquí está comprobando que si el dato es mayor al número que vale la mitad, entonces, ¿qué hace? Si es mayor, vamos a ir a la mitad inferior. Pero si no se cumple esto, vamos a ir a la mitad superior. Vamos a buscar en la mitad superior. Cuando no se cumple la primera parte de este condicional anidado, estamos viendo la posibilidad que el dato esté desde esa mitad, que vale 2, esté hacia abajo o esté hacia arriba del arreglo. En este caso sabemos que está hacia arriba del arreglo. El 6 está en la posición contigua justo a la que está valiendo el valor que tiene mitad. Entonces vamos a entrar al condicional doble, donde inferior ahora va a valer 2 y mitad ahora va a tener el valor de inferior más superior entre 2, que quiere decir que ahora inferior, que vale 2, más 5, ¿cuál es la mitad? ¿Cuál es la mitad? 5 más 2 son 7, y la mitad de 7, ¿cuánto es? La mitad de 7 es 3,5, como le ponemos el trunc y redondea hacia abajo, ahora mitad va a valer 3. Ahí sale entonces de los condicionales y va a aumentar el iterador 1. El iterador ahora vale 1. Ahora, inferior, ¿es menor o igual a superior? Sí, porque inferior ahora vale 2 y sigue siendo menor a 5. Y el iterador,
que vale 1, es menor a 5, sí, 1 es menor a 5, y encontrado, ¿sigue siendo falso? Sí. Entonces todo lo que está dentro del ciclo, toda la condición dentro del ciclo se ha cumplido y entra y vamos a comprobar en el primer condicional. Ahora, el número del arreglo, mitad. ¿Cuánto valía mitad? 3. Entonces vamos a estar en la posición 3 del arreglo. Y en la posición 3 del arreglo, según el ejemplo que habíamos visto antes, está el 6. ¿Es igual a dato? Sí, es igual. Entonces, encontrado, ahora su valor va a ser verdadero. ¿Qué quiere decir? Que ahora dentro del ciclo, si se ha encontrado el elemento, ya encontrado cambió a verdadero. Así que aquí ya no se va a cumplir el ciclo y va a salir del ciclo. Y en posición vamos a guardar la posición en que se encontró el dato en el índice del arreglo. Entonces posición va a valer 3, va a decir que en la posición 3 del arreglo se encontró el dato 6. Si el dato está en la parte inferior, aquí lo va a comprobar con este condicional y lo va a buscar allí. Y va a hacer de nuevo la comprobación aquí. Y si el dato no se encuentra dentro del arreglo, esto va a llegar a un punto en donde el iterador va a seguir sumando y va a llegar al momento en que sea mayor a 5. Entonces, siempre cualquiera de estas tres cosas que no se cumpla va a hacer que el ciclo llegue a su fin. Muy bien, aquí nosotros sabemos que hemos encontrado el elemento, entonces encontrado pasó a ser verdadero, y entonces le escribimos al usuario: el elemento ha sido encontrado en la posición, y le mostramos la posición que está el elemento o el dato buscado. Si el elemento no estaba, entonces le vamos a decir que el elemento no ha sido encontrado. Vamos a ejecutar este ejercicio. Vamos a comenzar comprobando a ver si nuestro algoritmo detecta realmente si el arreglo que ingresamos está ordenado o desordenado. Y vamos a ver entonces, vamos a ingresarle un 2, un 6, un 4, un 8 y un 1. Está totalmente desordenado y valores no están ni ascendente ni descendentemente. No nos sirve para la búsqueda binaria. A ver si lo comprueba. Lo comprobó, el arreglo está desordenado. Vuelva a digitarlo. Muy bien, lo vamos a volver a digitar, pero ahora lo vamos a digitar en forma descendente. Vamos a poner 9, 7, 5, 4, 3. Vuelve a darse cuenta, dice: el arreglo está desordenado, no me sirve en forma descendente. Vuelve a digitarlo. Bueno, vamos a digitar tal cual lo vimos en el ejemplo teórico. Y en el ejemplo estaba el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Ajá, ahora sí entró. Bueno, digite el dato a buscar. Vamos a buscar el número 6, que está en la posición 3. Aquí estamos viendo, está en la posición número 3, el 6. Así que vamos a ingresar el 6. El elemento ha sido encontrado en la posición 3. El elemento ha sido encontrado ya, entonces vemos que la búsqueda binaria funciona extraordinariamente. Hemos terminado entonces esta enseñanza de hoy de las dos diferentes búsquedas, la búsqueda secuencial y la búsqueda binaria. Pido que estudien, trabajen en grupo. Si tienen alguna pregunta sobre estos ejercicios, háganla por medio del canal de YouTube. Hagan sus preguntas también en la plataforma de la UTN. Son los medios por los cuales tienen para preguntar. Y si no, también pueden escribirnos al correo. Sigan adelante, repasen, hagan estos ejercicios, comprueben, hagan todas las comprobaciones. Y sí, hay algo muy importante de esto, es que lo que yo hice, ejecutar, cuando nuestro programa se ejecuta,
podemos ingresar los valores. El elemento no ha sido encontrado. Nuestro programa se está ejecutando. Este es el objetivo de cada ejercicio. Que se ejecute, que ustedes lo ejecuten y le ingresen datos y vean y comprueben a ver cómo funciona. Este es el objetivo. Cada vez que programen, si su código no se ejecuta, entonces allí hay una gran falla. Tienen que llegar a comprobar que su programa se está ejecutando. Esa es la condición de cada ejercicio, el fin de cada ejercicio que ustedes logren que se ejecute. Bien, nos vemos en la próxima y vamos a continuar aprendiendo.